Para mí es un privilegio poder seguir con nuestra exposición de la palabra de Dios. Y hoy vamos a llegar al final del capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Y el titular de esta exposición es El cristiano y el sufrimiento. Es un tema que no se trata mucho porque no vende mucho. Es mucho mejor poder decir a la gente que Cristo nos va a proteger de todo tipo de sufrimiento, que no vamos a tener que sufrir calamidades de ningún tipo, ni enfermedades, ni persecuciones, ni nada por el estilo. El problema es que ese tipo de promesas que se oye en nuestros días, como se escuchaba también en siglos anteriores, simplemente no son verdad. Es que no hay nada como un seguro contra los contratiempos de esta vida y particularmente las persecuciones que tienen su raíz en nuestra profesión de la fe cristiana. Por lo tanto, vamos a empezar hoy. Capítulo 2, versículos 18 al 25. Y voy a leerlo, como siempre es mi costumbre, según la Reina Valera del año 1960. Dice así la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo. Señor, gracias te damos una vez más por esa posibilidad de abrir nuestras Biblias para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a entender bien lo que nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, a poder entrar en el espíritu de esa palabra que tú mismo has revelado, para que entendamos y para que la apliquemos a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pues Pedro se dirige a unas iglesias en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, que están en un tiempo de persecución. Esto era así desde el primer momento, desde que Pablo y Bernabé entraron en la provincia romana de Galacia. Pues a Pablo en Listra por poco le matan, y así siguió la cosa. Eran lugares particularmente difíciles para el Evangelio, sobre todo la parte occidental, la provincia de Asia, donde desde el mismo momento también la iglesia tenía que sufrir bastante.
Pero no solamente esto, en el contexto de lo que estamos hablando, hablamos la última vez del tema de la autoridad, mejor dicho, de la autoridad estatal. Y vimos que la Biblia establece autoridad legítima y donde no hay una autoridad legítima, el creyente está llamado a no obedecer. Hay autoridad legítima y nosotros la aceptamos como parte de la provisión divina sobre el gobierno de este mundo. Pero cuando llega el momento de tener que escoger entre lo que Dios quiere y que los que asumen autoridad de forma ilegítima quieren, hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Esto los apóstoles en dos ocasiones nos dicen claramente en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Pero también en otra área, el tema de la autoridad es un tema bastante importante y esto es en nuestro trabajo. Bueno, todos tenemos jefes, bueno, no todos, pero muchos de nosotros tenemos jefes y allí hay otra esfera, otra área de autoridad legítima por parte, pero también es posible que estemos ante un abuso de poder y un abuso de autoridad. En los tiempos del apóstol Pablo, una buena parte de aquellos que vivían en el Imperio Romano eran esclavos. Por supuesto, no hay que imaginarse que esa gente andaba con cadenas y bolas de plomo alrededor de sus pies, sino ellos eran propiedad de su amo y normalmente esos amos les trataban bastante bien porque al fin y al cabo esos esclavos estaban trabajando para ellos. Pero sí, al fin y al cabo eran esclavos con apenas derechos. Entonces, lo que tenemos aquí en este versículo es una directriz autoritativa de parte de Dios, cómo comportarnos en una situación donde a veces tenemos que sufrir. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo a estos versículos y empezamos con el versículo 18. Esto tiene que ver con nuestra relación, si por si acaso esto se aplica con los amos. Y esta relación se describe en una palabra, obediencia. Dice el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, afables, sino también a los difíciles de soportar. Allí se aplica el mismo principio con esta relación laboral que lo que hablamos la última vez en relación con las autoridades, vamos a llamarlo, estatales. Se aplica el mismo principio donde hay una autoridad legítima y no hay que olvidar que en los tiempos del imperio Romano la esclavitud como tal no era legítima. Y antes de que nos rasquemos los vestidos y decimos, bueno, Pablo implícitamente está apoyando ese sistema, párate un momento para pensar. Y lo que voy a decir ahora, yo sé que es para mucha gente muy difícil de entender o de tragar. Un esclavo en el Imperio Romano muchas veces vivía una vida más llevadera con una persona supuestamente libre en nuestras democracias hoy en día. Y estoy hablando precisamente de personas de lo que llamamos en España mileuristas, que apenas llegan a 1.000 euros mensuales, están intentando pagar su alquiler y tienen deudas hasta las cejas. No los llamamos esclavos, pero en el fondo no distan absolutamente en nada de sus colegas hace 2.000 años en el Imperio Romano. Solamente estamos hablando hoy de un trabajador o un empleado. En aquel entonces su nombre era esclavo. Pues me parece era más acertada y más honesta el vocablo que se usaba en los tiempos romanos. Ahora,
en cuanto a relación jefe, empleado o siervo, o como quieras llamarlo, donde hay derechos legítimos es la obediencia. Quiere decir aquí en el texto, de hecho, leemos que no solamente en cuanto a aquellos que se comportan de forma amable, sino también a los que son complicados. Dios no nos da el derecho de levantarnos y despreciar a aquellos que en nuestras relaciones laborables están por encima de nosotros. Aparte, ocurrió una cosa, esa eh, estrategia que Pedro aquí sugiere, lo de servir bien a aquellos que por alguna razón tienen autoridad sobre nosotros, puede llevar al punto de que en algún momento un esclavo, después de haber prestado unos servicios excelentes, perfectamente puede haber sido puesto en libertad por su amo. Y esto era una posibilidad y ocurrió muchas veces en el Imperio Romano. Bien, aquí lo que leemos que este respeto no solamente les debemos a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Pues piensa en ello la próxima vez cuando un lunes por la mañana entras al despacho y tu jefe tiene lo que se llama eh, un mal día, vamos a llamarlo así. Pues obviamente no es fácil de soportarlos, pero te digo una cosa, normalmente se consigue bastante más cuando intentas hacer tu trabajo y hacerlo bien, y no por tu jefe ni por el salario, sino para la gloria del Señor. Aquí dice en el versículo 18, también a los difíciles de soportar. Es una excelente oportunidad realmente de poner de manifiesto que nosotros somos de otro espíritu, que tenemos otra cosa por dentro que nos hace actuar de otra manera. Y esto muchas veces puede ser el comienzo de una relación extraordinaria con aquellos que son nuestros superiores. Aplicando este principio, cuando nos damos cuenta que a veces pues realmente no es de nosotros ni cae dentro de nuestra posibilidad de tener una relación buena, de entrada hay que esperar sufrimiento. Normalmente, y ahora voy a aplicarlo a nuestro tiempo, en ningún lugar de trabajo donde tú no eres tu propio jefe, normalmente esas relaciones se llevan a cabo de forma fácil. También es cierto que aún la autoridad de un jefe no es ilimitada y tiene sus límites. Y de nuevo se aplica el mismo principio. Esta cláusula apostólica donde podemos decir que cuando hay un choque de intereses hay que obedecer a Dios más que a los hombres. El principio es donde un superior asume la posición de Dios o se arroga autoridad que no tiene. Entonces, la única respuesta de nuestra parte es un rotundo no. Por ejemplo, cuando a una secretaria se le exige que miente por su jefe, dile a fulanito cuando llame que yo no estoy. La respuesta tendría que ser, lo siento mucho, señor fulano, pero yo no voy a mentir. Ni le voy a mentir a usted, ni le voy a mentir a otros. Y es posible que a raíz de esto, esa persona pierda su trabajo. Pues entonces va a encontrar un mejor trabajo. Pero es posible que su jefe, precisamente por esa negación de hacer algo que la Biblia no admite, a partir de ese momento tenga un respeto más grande de parte de su jefe. Por lo tanto,
es recomendable, pero es posible que aún así, incluso comportándonos de una forma extraordinaria, pues nuestros jefes no lo aprecian y de hecho a veces nos hacen la vida imposible. Entonces es donde Pedro ahora nos da unas lecciones sobre el sufrimiento en la vida del creyente, porque muchas veces ese sufrimiento viene precisamente a raíz de que nosotros somos creyentes. Entonces, dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues vamos a volver a esta secretaria imaginativa que se niega a mentir a por orden del jefe. Entonces, es posible que a partir de ese momento, el jefe, en su trato con ella, actúe de forma mejor, pero también es posible que a partir de ese momento la tiene en la mira y está intentando de hacerle la vida imposible. Entonces, Pedro aquí dice, si esto alguien lo sufre por causa de ser creyente, por causa de la fe, por ejemplo, por la prohibición de mentir, entonces esto realmente merece aprobación. Si sufrimos por causa de nuestra conciencia de parte de Dios, esto nos aprueba en los ojos de Dios, aunque nos causa molestias en los ojos de aquellos que ejercen autoridad. Ahora, si queremos mantener una conciencia limpia, esto puede significar aguantar persecución y un tratamiento injusto. Aquí he puesto el ejemplo de la secretaria, pero también puede tener otras aplicaciones. Es simplemente negarse a hacer lo que es injusto y lo que es una clara transgresión de parte de nuestros superiores de la ley de Dios. Entonces, el resultado puede ser persecución. Jesús dice, y va en la misma línea, en Mateo capítulo 5, en los versículos 10 a 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pues ahora en el contexto hemos hablado de una situación laboral, pero por supuesto eso te puede pasar cuando predicas el evangelio. Eso te puede pasar cuando dices la verdad, que en nuestros tiempos tiene un coste muy alto. Sobre todo aquellos que hasta hace poco hemos tenido el privilegio de vivir en países donde libremente se podía expresar su opinión. Esto era fácil, pero ahora los tiempos han cambiado. Ahora, hay ciertas cosas que no se pueden decir en público. Por ejemplo, que el aborto es homicidio. O, por ejemplo, que la homosexualidad es un pecado severo en los ojos de Dios. Está prohibido en todos los países occidentales. Ahora, si por decir la verdad vamos a tener que sufrir consecuencias, entonces obviamente hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Sin embargo, si sufren las consecuencias de un mal trabajo, esto no nos da el derecho de sentirnos como mártires. O sea, si tú trabajas en un taller y haces una chapuza y el cliente y por ende tu jefe vienen a ti y se quejan y te echan la bronca, no te pongas como víctima, sino es lógico, si no haces un buen trabajo,
el cliente defraudado tiene todo el derecho del mundo de quejarse. Y esto no es una persecución. Esto, de tu parte, si haces un mal trabajo, es una ofensa de Dios, realmente. Ahora, el trabajo es un servicio a Dios. Es una forma de adoración. Trabajamos para la honra y para la gloria de Dios. Y hay que cumplir nuestro deber con la más rigurosa calidad y lo mejor que podemos hacer. Trabajamos para la gloria de Dios y ojo, esto irrespectivamente. Si somos esclavos en una casa romana, si somos empleados en una empresa de poca monta, si soy gerente de una empresa importante, o si soy político, si soy militar, de lo que sea. Realmente lo que estamos haciendo es hacer un trabajo excelente para la gloria de Dios sin pasar los límites que la palabra de Dios nos ponga. En este caso solamente cabe la desobediencia y esto nos puede costar no solamente el puesto de trabajo, sino puede que nos sentencien a la cárcel o en el peor de los casos nos puede costar la vida. Realmente hacernos y convertirnos en siervos de la injusticia no puede ampararse a lo que Pedro escribe aquí. La obediencia a nuestros superiores tiene ese límite donde ellos exigen de nosotros actuar en contra de la voluntad de Dios. Y en ese caso, y no me canso de repetirlo, tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres. Y esto en nuestros tiempos es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta, porque es muy posible que tú y yo en algún día vamos a tener que pagar las consecuencias de obedecer a Dios más que a los hombres. Sufrir por hacer algo que es justo delante de Dios es algo que agrada a Dios. Luego, si vamos al versículo 21, aprendemos cosas que realmente para algunos son difíciles de aceptar. Aquí dice, pues para esto fuisteis llamados. Quiere decir, si Dios te ha llamado, si Cristo te ha llamado a seguirle, lo menos que debes de esperar es una vida tranquila. Lo que tienes que esperar es sufrimiento, persecución. Aquí dice, para esto fuisteis llamados. ¿Y por qué? Bueno, porque a Cristo le pasó lo mismo. Llamados para sufrir podría ser el título de un libro, esa teología del sufrimiento que nadie se atreve a escribir porque no se va a vender, porque ¿quién va a comprar un libro con ese título? Llamados para sufrir. Y sin embargo, esto sería una frase que de una forma excelente caracterizara la vida de un creyente, porque sufrimientos forman parte de nuestra existencia humana, pero particularmente de la vida de un cristiano. No estamos exentos de enfermedad, de calamidades, de problemas diarios, y si no lo crees, pues te recomienda que leas 2 de Corintios, donde Pablo, a lo largo de casi un capítulo, expone el catálogo de sus sufrimientos. Como creyentes, sin embargo, no solamente compartimos los sufrimientos comunes a cualquier ser humano, sino además llevamos nuestro propio paquete. Somos llamados para sufrir. Lo voy a leer de nuevo. Dice aquí, porque para esto fuisteis llamados. Como creyentes parece que a veces no hay más que problemas. ¿Tenías a veces esa impresión de que antes de convertirte, sí, algunos hemos vivido una vida bastante ajetreada, pero otros vivíamos de forma bastante tranquila hasta que finalmente llegamos a los pies de Cristo
empezamos a seguirle y ya empezaron los problemas. Sí, se resolvieron problemas, por ejemplo, el tema de nuestra culpa, el tema de angustias, etcétera, pero vamos de un problema para otro. Y son problemas que muchas veces van en relación directa con nuestra fe. Y la explicación la tenemos aquí en este versículo. Felizmente, el sufrimiento es hoy en día considerado como algo ajeno en la vida cristiana. Hay charlatanes que andan por aquí que dicen, no, el cristiano no debe de sufrir, pues Jesucristo debe de haberse equivocado. Es lo que no dicen, pero eso implica, cuando esa gente, esos falsos profetas, esos maestros de pena realmente, andan por allí seduciendo a los cristianos con esta teología del bienestar y de que todo va a ir bien. Y si no va bien, pues es culpa tuya porque vives en pecado. Según ellos, un creyente no debería sufrir. Pues quiero decirlo muy claro. Esa actitud, ese tipo de teología es perversa y no tiene ningún tipo de base en la escritura, pero ningún tipo de base. 11 de los 12 apóstoles murieron de mártires. ¿Cuántos profetas en el Antiguo Testamento no recibieron su paga no en monedas de plata o de oro, sino en forma de piedras? ¿Cuántos no fueron perseguidos y muchos de ellos matados? Jesucristo certifica esto desde el primer profeta Abel hasta el último Zacarías. No dejasteis de perseguir a los profetas. Como creyentes somos llamados a sufrir. Y aquí van algunos ejemplos más. Jesucristo dice, Marcos 8:34, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar su cruz, esto hoy, pues, para nosotros suena hasta gloria. Tomar su cruz es como si dijeras a alguien hoy, pues si quieres seguir a Cristo, pues en tu maleta llévate una soga con la cual te van a ahorcar. ¿Qué te parece esto? Cristo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20, por si alguien quiere leerlo, porque no me cree. O ahora, 2 de Corintios 11:24 al 28, el catálogo de los sufrimientos del apóstol Pablo por el evangelio. Y es tan impresionante, y parece algunos de esos charlatanes que mencioné hace un par de momentos, no quieren tomar en cuenta o nunca lo han leído. Lo voy a leer yo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es el versículo 24. Bueno, podría haber empezado en el 23. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos profetas, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunas, en frío y en desnudez. Y Pablo ni siquiera menciona que tenía una enfermedad, un problema de ojos. Por eso tenía que usar un amanuense. Parece mentira que siga habiendo gente que dice, no, el creyente no está llamado a sufrir. ¿Qué te parece lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:12? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? Quiere decir, ¿quieres vivir de tal manera como Dios lo espera de ti? Entonces, atente a las consecuencias. Vas a sufrir persecución. La pregunta es, ¿te han perseguido últimamente?
Y si no es así, la pregunta es ¿y por qué no? Todas las referencias son la base de una teología del sufrimiento que parece ausente de nuestros sermones y libros. Y solamente he mencionado, creo que 4 referencias, 4 versículos bíblicos. Podría haber usado una docena, no, centenares. A nadie le parece interesar lo que la Biblia tiene que decir al respecto. ¿Cuántas teologías del sufrimiento tenemos? El sufrimiento, ¿en cuántas teologías sistemáticas tiene reservado un capítulo? Pablo aprendió el arte de no solamente estar contento en cualquier circunstancia, sino de regocijarse en sus sufrimientos. No que los sufrimientos sean una razón para el gozo, no somos masoquistas cristianos, de ninguna manera. A nadie le gusta sufrir. A mí por lo menos no. Pero los efectos muchas veces son inevitables. Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los creyentes de la iglesia primitiva fueron animados de llevar sus sufrimientos con paciencia y con gozo, porque una recompensa rica les estaba esperando en el cielo. Esto es la promesa que tenemos, sí, sufrimientos, pero esos sufrimientos no es nada en comparación con lo que nos va a esperar. Porque Cristo murió y vive y reina y tenemos razón más que suficiente para alegrarnos. Y otro aspecto relacionado con ese tema que voy a elaborar un poco y tan fácilmente olvidamos es el siguiente. Los sufrimientos que padece un creyente son causados por el amor. Sí, por el amor de Dios hacia nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 leemos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto forma parte de nuestra educación como creyentes. Sufriendo aprendemos a orar y a depender del Señor. Y por regla general los creyentes de todos los tiempos han sido personas que tenían que enfrentarse con todo tipo de tribulaciones. Y no nos extraña porque es un principio bíblico. Y los que queremos reinar con Él, primero tendremos que sufrir con Él. Esto es la gran lección que tenían que aprender Jacobo y Juan en su momento. Jesucristo nunca nos prometió otra cosa que la cruz a aquellos que queremos seguirle. Él dice, repito de nuevo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Hasta aquí nos gusta, nos encanta. Y no nos damos cuenta que Cristo añade 2 palabras entre las bendiciones muy significativas. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y ahora viene, con persecuciones. Léelo en Marcos 10, 29, 30. Con persecuciones. En el siglo venidero la vida eterna. Todo esto solamente unos aspectos de la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento. Los sufrimientos de Cristo tenían importancia en cuanto a nuestra salvación. Nuestros sufrimientos por Él forman parte del discipulado. Son importantes para
hacernos más semejantes a Él. Anselmo de Canterbury, uno de los grandes teólogos de la Edad Media, dijo en una ocasión a un hombre que estaba sufriendo: cuando las aguas crecieron, el arca estaba subiendo para arriba. Los sufrimientos nos deben llevar para arriba. El sufrimiento nos enseña a orar más que ninguna otra cosa. Sí, todo esto está implicado en esa frase, llamados para sufrir, del versículo 21. Él ha orado bastante, pero no lo suficiente, créeme. Ahora, el ejemplo de los sufrimientos de Cristo es lo que Pedro nos pone a continuación. A veces, siendo inocentes, tenemos que sufrir como si fuésemos culpables. Y esto no es para poner el grito en el cielo, no es para clamar por justicia. Tenemos un camino mejor y sobre todo un ejemplo a seguir, un ejemplo mejor, que es Cristo. Nunca hubo una injusticia mayor, y esto era tratar al Hijo de Dios como si él fuese un criminal común. Aquí dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es el patrón que tiene que aplicarse a nuestras vidas. Un creyente es llamado a sufrir en el mismo espíritu de fe y de paciencia que vemos en Cristo. Por lo tanto, esto es lo que nos enseña la segunda parte del versículo 21. Él nos dio un ejemplo para imitar. La palabra que se usa aquí, ejemplo, en griego es hipokramos. Hipokramos es algo para calcar algo. Bueno, esto ya hoy en día no se hace, pero yo recuerdo de niño hice ese tipo de cosas. Es copiar de un original poniendo un papel encima, papel transparente. Y Cristo les enseñó esas cosas, escogido a sus discípulos. En primer lugar, que él vino para sufrir porque era el Mesías. En segundo lugar, él sufrió por nosotros para salvarnos. Y en tercer lugar, todos los que quieren seguirle también tienen que sufrir. Y bueno, para el último voy a poner la referencia, que es Marcos 8:34, porque hay mucha gente que no lo cree. Por lo tanto, sufrimientos forman parte de nuestra experiencia cristiana porque formaban parte de la llamada de Cristo. Verse enfrentado con sufrimiento es algo que tenemos que esperar, y no con sorpresa, ni con rechazo, ni con temor, sino con gozo y una actitud de querer dar gracias a Dios. Sí, dar gracias a Dios por el sufrimiento. Y no creas que esto lo digo porque me sale fácil, lo digo porque está escrito. Y tú y yo vamos a tener que aprender eso, nos guste o no nos guste. Aquí, un poco más adelante, Pedro dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. En el capítulo 4, versículos 13 y 16. Ahora, Cristo era sin pecado, y esto es lo que leemos en los versículos 22 y 23. Cristo era sin pecado y sufrió con paciencia. Pedro aquí usa constantemente el gran pasaje de Isaías 53 como trasfondo. Aquí tenemos a Cristo sufriendo lo indecible para los seres humanos.
Y el énfasis aquí está sobre el hecho de que Cristo asumió esos sufrimientos, porque era la única forma de redimirte a ti y a mí. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Es incomprensible como algunos pueden leer estos versículos y dijeron, claro, aquí lo tienes, Cristo murió por nuestras enfermedades, por eso el cristiano no puede estar enfermo. Pero no entendemos esas palabras. Aquí Cristo no habla de enfermedades como un resfriado o como una pierna rota, sino del pecado. Él vino para resolver ese tema y ese tema está resuelto en la vida de un creyente. Y no solamente dio un ejemplo, pero por sus sufrimientos, Él llevó nuestros pecados al madero. Y no solamente nos libró del castigo del pecado, sino también del poder del pecado. Y por eso podemos decir ahora, liberado soy. Cristo me ha hecho libre. Sí, es posible que en algún momento, por la circunstancia que sea, tenga que sufrir en esa vida. Esto no es solamente posible, es probable que ocurra en tu vida. Ya has leído el texto. Pero no tengas miedo a esto. No tengas temor, porque Cristo va a estar de tu lado y va a estar del mío cuando eso acontezca. Nunca estamos tan seguros como en sus manos. Y Pedro termina esto porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Una exposición de Isaías 53 de esos versículos centrales. Tiene que ver con el sufrimiento. Sí, Cristo murió por nosotros y por lo tanto ningún sufrimiento que tú y yo tengamos que aguantar en esa vida es ni por asomo comparable con lo que Cristo sufrió por ti y por mí. Por esto podamos enfrentarnos a lo que esté por delante con confianza, sabiendo que lo peor que nos puede pasar es que Cristo nos transfiere de esta vida a la vida eterna. Y esto para nosotros será ganancia. ¿Qué te parece? Pues todo esto fue posible porque Cristo murió y sufrió en nuestro lugar. No busques sufrimiento, pero cuando llega el sufrimiento, que sepas que forma parte de tu destino como creyente. Llévalo como una condecoración. Vamos ahora. Señor, gracias te damos en este momento por tu presencia entre nosotros. Y pido particularmente por aquellos que están sufriendo en estos momentos que tú les des fuerzas, que les des esa perspectiva correcta de lo que es el sufrimiento por tu causa. Ayúdanos a no sufrir de forma injusta, sino si tenemos que sufrir, que sea por el Evangelio, por obedecer a ti más que a los hombres. Señor, ayúdanos a aprender a sufrir sin quejarnos, sino llevar nuestros sufrimientos como una condecoración militar de nuestro general supremo que está en los cielos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.